posibilidad de la entrevista con el director por la oposición del Ente de Prevención Ciudadana, Lucas Gil, en torno de esta repetición de siniestros viales en Río Cuarto, el Gran Río Cuarto, en las calles y en la ruta de circunvalación con resultados fatales. Vamos a saludar igualmente a Lucas, que está vía telefónica. Lucas, buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ahí tenemos, yo no tengo audio en el piso, así que si me ayudan mis compañeros, se los voy a agradecer. Hola, ahora sí, Lucas, ¿solucionamos el problema? Ahí vamos mejor. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué mirada tienen desde el Ente de Prevención Ciudadana, sobre todo el espacio opositor, respecto de esta secuencia, sucesión de siniestros viales? ¿Obedece alguna razón en particular? Bueno, Guillermo, la verdad que cuando uno se pone a analizar algunas cuestiones de la ciudad y en particular lo que tiene que ver con el tránsito, uno al menos entiende que hay tres cuestiones que están haciendo foco en esto, ¿no? Una primera cuestión que tiene que ver con el contexto donde se da la movilidad en la ciudad, que tiene que ver con el estado de las calles, la iluminación, la señalización, que hoy no está en un estado óptimo. También está el factor humano, ¿no? El rol que cada uno de nosotros tiene como conductor a la hora de estar conduciendo un vehículo. Y también, en tercer lugar, y no menos importante, está el rol del Estado en lo que se refiere al ordenamiento del tránsito dentro de la ciudad, ¿no? Yo me voy a detener un poco en este último apartado, porque en definitiva es renovar nuevamente el pedido que he realizado al Ejecutivo Municipal desde mi inicio como director por la oposición en el Ente de Prevención, de la dotación de recursos necesarios que hace falta en la ciudad de Río Cuarto en cuanto a lo que se refiere a recursos principalmente humanos, en áreas tan sensibles como es el área de tránsito, ¿no? ¿Faltan recursos humanos o falta mayor inversión en infraestructura vial? Concretamente semáforos, señaladores, retardadores de velocidad, porque el fin de semana hubo un accidente en una esquina, murió un motociclista, en donde semanas atrás, en esa misma esquina, había habido otro accidente con otro motociclista muerto. Totalmente, o sea, en definitiva es una mezcla de varios factores, ¿no? El contexto de infraestructura no ayuda, pero algunos datos que uno puede ir recabando a partir del estudio que realiza de cómo se organiza el tránsito en el mundo y en el país, dan cuenta en realidad de que acá en Río Cuarto la necesidad de recursos es imperiosa, digamos. Si uno consulta, digamos, datos de la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor, en Río Cuarto, a datos del 2020, tenemos aproximadamente unos 115.000 vehículos, ¿no? En una ciudad como Río Cuarto de 60.000 y 60 y pico mil hogares, eso nos da un promedio de casi 2 vehículos por hogar, ¿no? A su vez, si uno mezcla ese dato con algunos datos de organismos internacionales o de la Administración de Seguridad Vial de la Nación, lo que están fijando esos organismos es un indicador de cuántos agentes por cantidad de vehículos debería tener una ciudad. Y la verdad es que hablan entre 1.000 y 1.500 agentes, de un agente cada 1.000 o 1.500 vehículos, ¿no? Si uno hiciera esa cuenta en Río Cuarto, estaríamos necesitando aproximadamente unos 76 agentes en la ciudad de Río Cuarto. Hoy, en Río Cuarto, ¿sí?, tenemos aproximadamente unos 13 agentes, con lo que nos da un indicador de un agente cada 7.500 vehículos, ¿no? Ahí el déficit en lo que son los recursos humanos en un área sensible como la de tránsito es notable, ¿no? Averiguando un poco datos de otras localidades, por ejemplo, como la localidad de Carlota, que ronda más o menos los 20.000 habitantes, en la localidad de Carlota tienen 9 agentes. Y nosotros acá en Río Cuarto tenemos unos 13. Imagínense la diferencia de tamaño y de la cantidad de vehículos que tenemos entre una localidad y otra, ¿no? Lucas, ¿esto se habla en el directorio del ente? ¿Hay este déficit de agentes de tránsito? Porque la tarea que realizan es de prevención, de ordenamiento, de advertencia de riesgos. Mira, Guillermo, siempre que uno habla de tránsito, la verdad es que resulta un tema un poco antipático, ¿no?, de tratar en ocasiones de la política, por decirlo de alguna manera. Pero también es cierto que es una decisión política ordenar el tránsito en Río Cuarto. Hoy el tránsito en Río Cuarto es una cuestión caótica, desordenada y que lamentablemente en las últimas semanas está teniendo consecuencias gravísimas como son la muerte de un joven de 30 años el último fin de semana.
En el directorio se tratan y se hablan estas cuestiones, pero a raíz del cambio de naturaleza que tuvo el ente de prevención, ¿sí? Todas estas decisiones deben ser elevadas al Ejecutivo, ¿no? Y dependen del Ejecutivo y de la decisión que tiene que tomar el Ejecutivo de poder dotar de recursos al ente para que su función sea justamente preventiva y se transforme de esa noción que tiene el Río Cuartense de un ente punitivo, que siempre llega tarde, que cobra multas, para poder ser un ente que funcione de manera ágil y rápida y se anticipe a hechos como los que pasaron el fin de semana. ¿Hay menos recursos humanos en todo el ente o es que se han redireccionado los recursos humanos, ya no están en tránsito y ahora están en otro ámbito? Mira, la realidad es que cuando hemos tenido oportunidad de elevar algunos comentarios, digamos, a lo que se refiere a la Secretaría de Servicios Públicos, de la cual depende el ente, la necesidad de recursos humanos es generalizada en el ente, tanto en lo que se refiere en áreas sensibles como la de tránsito, hoy puntualmente de la que estamos hablando, en el EPU, que es la estructura de prevención urbana, en el área de bromatología, digamos, la necesidad de recursos humanos en lo que se refiere a las áreas de control y fiscalización es imperiosa. Recordemos que el actual gobierno municipal, ¿no? En su campaña y en su plataforma planteó la cuestión de seguridad y prevención como algo clave. En ese sentido, la única forma de que esa política orientada a la prevención y seguridad funcione, ¿sí?, es dotando de recursos. A la prevención hay que ayudarla con recursos, si no, lamentablemente uno termina llegando tarde siempre. Es decir, que por lo menos faltarían medio centenar de agentes de tránsito en Río Cuarto. Y sí, por lo menos sí. Si uno tomara las nociones de los organismos que se han dedicado a estudiar la organización y la administración del tránsito en la ciudad, es así. Y una cuestión adicional, Guillermo, no es casual que el aumento de la siniestralidad se produzca en el retorno de la normalidad o en esta primera etapa de retorno a la normalidad, ¿no? Fijémonos que en realidad cuando uno habla de tránsito puede hablar de siniestralidad diurna o matutina y vespertina y también de la nocturna, ¿no? Por lo general la nocturna es la que tiene las peores consecuencias y eso tiene que ver, y no es casualidad, con el retorno a la normalidad de la vida nocturna de la ciudad, donde lamentablemente se producen las peores consecuencias, en donde varios de estos siniestros hemos tenido la muerte de algún Río Cuarto. Bueno, no hay que abandonar tampoco para el final la responsabilidad individual, ¿no? En esto cada uno debe cuidarse a sí mismo y no esperar que el Estado lo haga todo el tiempo. Totalmente, por eso vuelvo al inicio de la entrevista cuando decía, son tres factores. Uno es el contexto donde se da la movilidad y la circulación, que hoy por hoy hay varias cuestiones de infraestructura para rever en ese sentido, iluminación, señalización y estado de la calle fundamentalmente. El factor humano, la conducta y la responsabilidad de cada uno, de mantener, digamos, una responsabilidad constante en el uso de los vehículos. Y por último, el rol del Estado en lo que se refiere a la prevención de accidentes de tránsito. Gracias, Lucas, dobles por la entrevista y por esforzarse por resolver los problemas técnicos. Muy amable. Bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad. Muy buenas noches, así son las cosas.